El 21, no, el 18. Otro es del 21, creo que Sergio Juárez, el que está en Rodeo. Hay varios, o Juan Antonio. El 21 es mismo de Santa Cecilia, ¿no? El 21 es Santa Cecilia. El 23. El 22. Él es de Santa Cecilia, es el 22, pues. Sí. Vamos a Antiguo Testamento. También quienes siguen la clase de forma virtual, pues, eh, cualquier o necesidad para resolver 18 1 32 61 23, que es el número de WhatsApp. En ese número está estudiando la, la realización de milagros, profetas que se caracterizan por la realización de milagros, entre los que destaca Elías y Eliseo. Se nota que gran parte de la narración de lo que ellos hacen en la Biblia tiene que ver con los milagros. Tanto en el caso de Elías, que el aceite y la harina no se terminen, cosas materiales, como también devolver la vida a un hijo, al hijo de la viuda que se enfermó. Su aparición a posicionarse como un profeta muy importante, incluso con la capacidad de devolver la muerto, dirigiendo una oración al Señor o pidiendo al Señor que devuelva la vida. Es un pasaje muy importante porque en el Génesis, en el Éxodo, en los libros anteriores es muy difícil que a alguien le interese esta temática. A ver si ahí ya se mejoró el audio, que me dicen la indicación. Ahí me vuelve a indicar si se corrige, si no, para revisar cuál es el problema. Aquí estoy yo monitoreando el audio. Probablemente ya se hizo una baja de señal alta. En este caso, una temática común. Para la teología nos interesa mucho porque quiere decir que ya empieza a configurarse el Dios de la vida o un Dios que es capaz de resucitar a los muertos, que es muy importante por la relevancia que tiene ya en el Nuevo Testamento, pero
que Dios se ocupe incluso de devolver la vida, porque podría no ser un asunto de él, que el hijo de la viuda estuviera muerto y no hubiera nada que hacer, que eso no formaba parte de un interés a Dios. Conocemos a través de Elías que a Dios le interesa que alguien recobre la vida. Dios es capaz de devolver la vida a quien ha muerto, cosa que no va a ser muy complicado que los personajes hagan, porque incluso Elías no es que él resucite, él mismo pide a Dios una oración y a través de su medio hace así. Eh, ya llegaremos a la plenitud de esta teología cuando alguien diga como Jesús, yo soy la resurrección y la vida, que ya es para quien tiene fe en Jesús, es la plenitud de lo que estamos observando aquí con Elías. Elías no tiene el poder de devolver la vida, sino de pedirla a Dios y que Dios le conceda a través de él el milagro. Aquí habría que ya en Cristología discutir si ya son acciones de Jesús de forma individual, es decir, que verdaderamente posea él el poder, porque habrá una cristología de Jesús, parece confuso, pero así es, una cristología de Jesús y una cristología del Padre. Hay cosas que se atribuyen a Jesús en plenitud y hay cosas que Jesús necesita del Padre, entonces, pero ahí ya es cuestión cristológica, ¿sí? Es lo mismo que sucede con Jesús, si resucitó por él mismo, como dice San Juan, yo tengo la capacidad de dar la vida y de recobrarla, o si el Padre lo resucita. Son esas dos líneas que existen. Y para tenerlo también en cuenta, hay ocasiones en que Jesús se manifiesta como Dios, con todo el poder que implica ser Dios, y al mismo tiempo en ocasiones eso se le deja al Padre. Y eso son dinámicas que inician desde aquí, porque es preguntarse si alguien que esté en este mundo podrá hacer las cosas que solo Dios hace. Y en qué sentido Dios hace las cosas que solo Dios puede hacer a través de alguien. No es fácil de resolver porque en el mundo normal y en la piedad popular nosotros somos muy dados a otorgar poderes a personas y objetos. Es muy difícil erradicar. Eh, Persona es muy difícil de erradicarlo. Es decir, es muy difícil que se abra paso la mediación. Es una de las cosas más difíciles. El entender que las cosas y, y la piedad popular tiene su núcleo en eso, en entender que los objetos y las personas son mediación de, pero no es nada sencillo. ¿Sí? Aquí preguntan en el aula, ahorita comento la. Una pregunta que pero ahí como qué tanto es en el aula plantean algo, plantean en el aula otro problema que ayuda también a entenderlo. Se pregunta aquí en el aula eh, si se debe dejar que los acontecimientos sigan en su curso natural o es necesario o es obligatorio orar y pedir para que eso no acontezca, ¿sí? Dentro de la historia de Elías, Elías es la línea de pedir. Aquí no hay, no solo es de respuestas correctas, porque ambas son correctas, ¿sí? Ambas son correctas, pero si uno quiere seguir la perspectiva de Elías, hay que pedir, porque Elías lo hizo. De hecho, Elías es un prototipo de orante en la Biblia. Está considerado el fundador del Antiguo Testamento del monacato.
¿A qué se dedica un orante? Se dedica a que los acontecimientos que normalmente deben acontecer de forma natural puedan acontecer de otra forma. A eso se dedica el orante, a que los malos se conviertan y a que los buenos perseveren. Sí, eso es la función de un orante. Si usted no quiere orar, pues no haga nada y deje que el malo siga siendo malo, y si lo regaña su mamá en alguna ocasión, pues a ver si se convierte. La oración es introducir una dinámica hasta cierto punto sobrenatural en el dinamismo natural. Ahora bien, lo más difícil en este caso es aprender a distinguir. Ahí es donde es importante la mediación. No es la misma su oración que la de Elías, por lo tanto usted no va a poder resucitar a un muerto. Si quiere intentarlo, vaya ahí a la funeraria y pídale a Dios, ¿tá? Súbase arriba del muerto 3 veces, a ver qué pasa. No, no, ya no se llega a ese nivel. Solo Elías es donde se distinguen las mediaciones. A Elías se le sigue en la oración, no se le sigue en lo concreto. Y de ahí que entre las mediaciones, cuando uno es consciente de las mediaciones, que es lo que les decía, que es lo más complicado, a veces en la piedad popular, habiendo entendido las mediaciones, ahora sigue distinguir los mediadores, distinguir los mediadores. Y nos vamos a dar cuenta que Elías es un mediador prototipo, ¿sí? Y Jesús, para quien tiene fe en Jesús, porque insisto, no todo el mundo tiene fe en Jesús, hay una parte del mundo que solo cree en el Antiguo Testamento, otra parte del mundo que cree en los dos, entonces ya es un prototipo por encima de Elías, ¿sí? Pero los evangelistas son conscientes que hay un cierto dinamismo hasta cierto punto de mediación interesante, por eso se aparecen a Jesús en la transfiguración, no por otras razones, ¿sí? Estamos ante los prototipos de aquellos que pueden cambiar el destino de las cosas naturales, como es Jesús, Elías y Moisés. Moisés nada más y nada menos que abrir el mar. Lo mismo, si alguien quiere intentar, pues váyase ahí al río y a ver si lo abre. No por mucha oración. Es interesante su pregunta, porque es donde se da uno cuenta, no por mucha oración va a destruir el orden natural. Es papel de ciertos mediadores con los que se consigue el cambio en el orden natural. Y todavía más, son cambios en el orden natural dentro de lo natural para Dios, porque yo ahorita dije que sobrenatural para nosotros, probablemente, pero dentro de la misma creación el mar que se abrió volvió a su cauce normal. Y este muchacho que revivió de la viuda en un día también se va a volver a morir. Es decir, hay dentro del mundo natural una naturalidad que es imposible romper al final de cuentas. Elías, por lo tanto, nos invita a orar. Si alguien quiere ser orante, debe ser seguir a Elías. Que sea mediador al mismo nivel que Elías, pues no. Esa es la situación aquí con su pregunta, ¿va? No hay que desgastarse. Que guste y quiera. La oración no es obligatoria, es libre. El dinamismo natural, ese sí es obligatorio. El humano se va a morir. Si aventamos una piedra hacia arriba, se va a caer. Más o menos. Luego, ahorita podemos por el desarrollo de clase. Luego,
pueden preguntar también más. Se analizan, bueno, muy bien, estos profetas hacen milagros, lo cual los posiciona con un cierto poder. Es decir, no concentra su porcentaje de profecía en eso. Lo interesante de Elías es que dedica un porcentaje de su profecía a la lucha contra ella, por ejemplo. Entonces, este es otro detalle interesante a considerar. Elías lucha contra la idolatría. Y está ese famoso donde ya se mezcla, porque proféticos más importantes. Aparte porque eh, eh, no le pone, no sé si dónde sucedió esto, porque sí, alguien se acuerda que sí con los de Baal, pero ¿dónde? ¿En qué lugar los juntó? En el Monte Carmelo. Por lo tanto, viene una larga tradición, ¿verdad? De este monte y está considerado como el monte de la decisión o en contra. En el Monte Carmelo. Elías se adelantó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a andar cojeando de dos, Señor? Y si lo es Baal, Elías está a cansarse del. Les dice: ya, ya, vayan con Dios o con Baal. El pueblo no dijo nada. Esas siempre son buenas interrogantes. Será muy milagroso el día, pero para convencer a la gente es muy malo. Dicen muchos que ese es el verdadero milagro, que Elías no alcanza a hacer, convencer. Es curioso, pero eso lo hemos analizado un poco, pero uno admira a los profetas como potentes y quizá fueron a los que menos se les hizo caso. Su palabra es de las más débiles, probablemente, bíblicamente hablando. Aunque los admiremos como profetas, pero otra cosa es hacerle caso, ¿no? Hacerles caso, y ahí dice, el pueblo no dijo nada. Elías no se desanima, dice: bueno, entonces si no vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a pelear con los profetas de Baal. Y entonces tenemos por primera vez en la Biblia la lucha de dos tipos de profetas. Y por primera vez en la Biblia dar cuenta que si los profetas son de un Dios, también hay profetas de otro Dios, y hay que descubrir si el Dios de uno de los profetas demuestra ser el verdadero, pues también esos profetas. Y si tiene cosas, porque cuando gana Elías, dijo Elías, que es de los pasajes difíciles de la Biblia, pero es parte de los retos. Hoy jugamos y perdemos y la gente se va muy tranquila, pero si juega y pierde, en otros contextos culturales merece morir. ¿Para qué anda jugando? Entonces Elías, en el versículo 40, cuando ya ganó: atrapen a los profetas de Baal, que ninguno escape. Ellos los atraparon. Elías entonces mandó que los bajaran al torrente Quichón y allí los hizo degollar.
Es todo el recorrido. Duelo, pruebas, ganar y matar. Esa es la dinámica de los duelos proféticos que se presenta aquí. Ahora, atención, para que vayan más o menos ustedes hilando la dinámica completa. Eh, cada vez un análisis de Elías, dicen, cada vez que Elías haga algo sin consultar a Dios, es un criterio que uno puede decir que está poniendo en peligro su profecía. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Cada vez que Elías haga algo sin consultar con Dios, y quizá es un requisito, un criterio que se puede aplicar a muchas cosas en la Biblia. Cuando uno vaya leyendo la Biblia y vaya atendiendo lo que digan o hagan los personajes, cuando uno detecte que no han consultado a Dios, no es siempre así la conclusión, pero ustedes pueden detectar que a lo mejor se está equivocando. Y entonces aquí hay que irle guardando a Elías las veces que no consultamos. Les digo porque hay una propuesta. Aparecen varias reflexiones de las teologías del Antiguo Testamento y dicen que fue parte también, muchos tampoco están de acuerdo, pero dicen, por eso Dios se lo llevó al cielo. Porque yo les he explicado que una de las dinámicas es un personaje que acumula demasiadas autonomías o va dejando de lado el poder de Dios, empieza a desaparecer en la vida. Es un criterio, todos los personajes deben de estar sometidos a Dios. Incluso va a funcionar hasta en el Nuevo Testamento. Si Jesús en el huerto de Getsemaní se revela, otra historia habrá sucedido, pero el huerto de Getsemaní ratifica nuevamente el sometimiento total a la voluntad de Dios, del que dirige toda la vida. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A nivel de análisis bíblico representa la plenitud de lo que Dios busca en la Biblia con todos los personajes. Entonces Elías aquí mata a los profetas de Baal, son detalles que hay que ir guardando, porque no parece necesario que se haga eso, pero sí es normal desde el punto de vista de los duelos. Como Elías gana y demuestra ser el profeta verdadero, los demás mueren. Más o menos se conserva el mismo procedimiento, pero es un relato muy rico proféticamente hablando. ¿En qué sentido? Se demuestran dos tipos de profecía. Miren, los profetas de Baal hacen de esta manera. Dice que empiezan a invocar a Baal en el versículo 26, desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Pero no se oía ninguna voz ni respondía nada. Ellos seguían danzando alrededor del altar, danzas. Nada más le digo ir checando estos detalles porque es donde hay que ir analizando la Biblia hacia qué lado se va posicionando. Sobre todo porque también quienes no les gustan las danzas van a agarrar este texto. ¿A ustedes sí les gustan? No. Ni ya ve. Es de las de Baal. Ah, no, que diga de las de Elías, porque los de Baal son los danzantes. Mira, ahí está, por eso pregunto. Siempre es bueno preguntar. Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, Baal es Dios, pero quizás esté ocupado con negocios y problemas. Esté de viaje, tal vez esté dormido y se despertará. Entonces aprovecha Elías una visión de profecía y de Dios. Un Dios que no está al tanto de sus profetas. Eso es lo aquí que hay que ir detectando. Que el Dios verdadero debe escuchar a sus profetas. Escucha a sus profetas. Así como los profetas escuchan a Dios,
La prueba de lo de Baal en el monte es sobre todo a ver si Dios escucha a sus profetas. Y ellos gritaban más fuerte. Y luego ahora, según su costumbre, ya vemos que están danzando. Se cortaban con espadas y lanzas hasta lograr que corriera la sangre por su cuerpo. Fíjate, otras prácticas proféticas interesantes. Y que no desaparecen de alguna forma a la gente que quiere seguir intentando profecías. Ven, pero ¿cómo practican ellos? Cortarse, sangrarse, ¿sí? Y es donde hay que ir distinguiendo qué hace un profeta verdadero y qué hace un profeta de Baal, bueno, en este caso de Baal. Después del mediodía, porque es un relato muy preciso, ya van de la mañana al mediodía, después del mediodía se pusieron a delirar, sigue el delirio. Para muchos es normal porque dicen que si ya perdieron sangre van a delirar. Para otros dicen que es parte de los ritos proféticos, pero fíjense cómo en estos profetas hay varios pasos. Novillos, danzas, sangre, delirios. Pero no se oía ninguna voz, nadie respondía ni hacía caso. Hasta ahí llegaron los de Baal. Elías tiene sus propios ritos. Aquí es donde hay que comparar nada más. ¿Qué hace Elías? No, pues se puso a agarrar 12 piedras. Entonces te dice, no, es que nuestro Dios, Él es de otra manera, 12 piedras según cada tribu de Israel. Entonces fíjense cómo Elías está recuperando. Dice, yo voy a hacer que Dios me escuche con el Pentateuco. Yo sé que son 12 tribus y son las 12 del Éxodo. Y Elías trae historia. Elías junta profecía e historia. Siempre es sorprendente, por eso este tipo de profetas. ¿Ah? Fíjense Jesús, la relevancia que ahora uno puede decir. Fíjate cómo estoy deduciendo ahora por qué también juntó 12 apóstoles. Siendo profeta, trae historia. Tengo que juntar 12 porque son las 12 tribus del pueblo de Dios. Levantó el altar, hizo una zanja, preparó leña, descuartizó el novillo. Ahí están iguales. Es curioso cómo los dos, ahí Elías no eligió otro animal, ahí sí están parejos. Se nota que está muy difícil separar profecía y sacrificio. En eso sí están igual, en lo del novillo. Pero nos sirve mucho a nosotros, porque quiere decir que estas profecías de Baal y de Israel no son tan distintas. Entonces, si no son porque aquí hay que entender por qué el pueblo va a un lado y va a otro, porque le puede parecer casi igual. Esa es otra dinámica muy importante dentro de la profecía. Si ustedes quieren ser profetas, necesitan agarrar algo que sea confuso, algo que parezca igual que otros lados. Lo mismo sucede aquí con el novillo. ¿Cuál es la novedad de Elías? Al parecer, el hacer difícil el milagro. Porque empieza a llenar de agua todo el altar, todo de agua, todo de agua, todo el holocausto, toda la leña, todo que lo haga imposible prender. Pues Elías se esfuerza por todos los medios a que. También hay horas, también como los de Baal hay horas a la profeta Elías y dijo, esto es lo vamos a hablar y de Israel, no de Jacob, ya le cambió a Israel porque es el pueblo de Israel. Que yo soy tu siervo, ponerse a disposición de Dios, yo soy tu siervo. Por eso porque si no, diría alguien, qué bueno que Dios no lo oiga tampoco Elías. Hay que saber dirigirse a Dios y Elías es el maestro. Y que por orden tuya hago todo esto. Que por orden tuya hago todo. Respóndeme, Señor, respóndeme. Que tú eres
quien lograrás que el corazón de tu pueblo se convierta a ti. Algunos dicen que aquí se inspiró las palabras de Nicamo Powa, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Porque es en un contexto donde se está evangelizando a los sitios y se compara el Tepeyac con el Monte Carmelo, donde María sustituye a Tonatzin, ¿verdad? Y vence de alguna forma la otra profecía para que entre la evangelización. Seguramente se seguirá mencionando esto porque estamos en el novenario, ¿verdad? Guadalupano, hacia el 2031, si es que llegamos. Si llegan ustedes, pues qué bueno, para que vayan a la basílica. Pues a ver si llegamos, no se sabe. Entonces bajó fuego del Señor, consumió el holocausto. Muy interesante. No prendieron. Elías solo mojó. El que bajó es el fuego. Lo cual, para algunos, otra vez, otra interpretación del Nuevo Testamento, aquí se basan en de Pentecostés. El fuego desciende, el fuego no se prende. Y demostró Dios que Él es el verdadero Dios, ya no quemando el holocausto, sino resucitando a su Hijo, dice Pedro en el discurso de Hechos de los Apóstoles. Dios es Dios verdadero porque ha resucitado a su Hijo, que ahora representa el holocausto. Pero bajó el fuego, esto es muy interesante, bajó. Porque hay unos que sí la han contado ahí, ya me ha tocado oír que la cuentan y dicen que ya le prendió, pues ya le confundieron. Bajó el fuego y ahí se demostró. Tercer elemento, el profeta Elías, los que hacen milagros, nos dan la oportunidad de conocer que están interesados en enfrentar a otros falsos profetas. Y una situación que empieza a surgir en la Biblia, no la conocíamos exactamente. El primer pasaje de la Biblia, digo, puede dudarse, pero bueno, puede dudarse. Ahí sí hay antes, ya de injusticias, pero esta, digamos que ha sido de las más reconocidas, se llama la viña de Nabot. La viña de Nabot. Digo que sí ha habido más injusticias porque en el libro de Samuel hay, el libro de Samuel. Pero probablemente ninguna de tan grande impacto como esta, que por primera vez los profetas, o se reúnen todos los elementos necesarios de lo que implica la profecía bíblica. Una característica de la profecía bíblica, les digo esto porque en el libro de Sicres de lo que señala, miren, hay muchos profetas que se dedican al culto, por ejemplo. Tráigame un animal, yo lo quemo, lo preparamos, ¡pum! Hasta ahí, ¿sí? Hay profetas tipo estos, los danzantes, los gritones, en las culturas se mueven así este tipo de profetas, adivinos. Pero sí dicen, y sí, además, bueno, también tienen que defenderlo así, es obvio, gastó mucho tiempo en eso. Sus tesis, sus primeros libros son La profecía y los pobres de la tierra. O sea, ese es su trabajo, de descubrir la característica que identifique más a los profetas bíblicos. Y sí crees un defensor de que esto no es lo importante, pues, para él, milagros y lo de las luchas con los otros profetas, sino la lucha contra la injusticia. Dice, sí que es probable que estemos ante el verdadero perfil de un profeta y que sea la característica bíblica de los profetas, la lucha contra la injusticia. Hay que
Calibrarlo, ¿ah? Hay que calibrarlo. Nabot, capítulo 21, el Jezraelita tenía una viña en Jezrael, junto al palacio de Ahab. La narración pues es muy explícita. Tenía su territorio, su tierra, junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Él es el vecino del rey. Ahab dijo a Nabot: dame tu viña para hacer una huerta, ya que está al lado de mi palacio. El rey es de como todos los antojados que quieren comprar la casa al vecino, ¿sí? En su lugar te daré un huerto mejor, o si lo prefieres, su valor en dinero, te lo cambio, te lo compro. Y Nabot representa, como en todos lados, la gente que no quiere vender nada. Esa es la cuestión. Pero la Biblia no va en la línea de que vende Nabot. No, la Biblia va en que Nabot está en desventaja contra el rey y vale la palabra también del pequeño. Esa es la cuestión aquí. Que en Nabot se nota que vale también la palabra del pobre. Es lo que elige la Biblia, que no juzga a Nabot. Nabot es el pequeño frente al rey y es quien tiene razón. Tiene derecho a tener su huerto, su viña al lado del palacio del rey. Es lo que dice la Biblia, tiene derecho a tener su viña al lado del palacio del rey. Le ponen una treta a Nabot, lo acusan falsamente. Eso está en el versículo 10. Lo sacaron fuera y lo mataron a pedradas. Fácil la estrategia. Digan que Nabot hizo algo que no hizo. Senténcienlo. La, la pasión de Jesús en otro nivel, pero claro que él no vendía huertas, pero también junten a alguien que pueda decir algún delito para que lo crucifiquen, ¿no? Ahí es donde empieza la novedad bíblica. 21:17. Ve al encuentro de Ahab, le dijo Dios a Elías. Siguiente característica de este detalle: Elías al parecer no sabe lo que ha sucedido. En este caso Dios interviene para comunicar a Elías. Entonces quiere decir que bíblicamente hablando la injusticia llega más pronto a los oídos de Dios que a los oídos de los hombres. Eso es muy interesante. Y eso es fundamental en la Biblia. Nosotros ignoramos muchas cosas de la justicia y de la injusticia, pero Dios sí la sabe. Y este es un detalle muy interesante porque ya no estamos en el mismo nivel de antes. Es el Señor el que dirige su palabra a Elías. A Dios le interesa la lucha contra la injusticia. Vean cómo aquí cambia de registro, porque uno le podría decir también otro modelo. Ve para que resucites a Nabot, ¿sí me entienden? Al cabo ya supimos que puede resucitar al hijo, ya resucitó el hijo de la viuda, pero nos está dando un paso más, es otra cosa distinta aquí ya. Y el lector, para que no se acostumbre y se sorprenda, pero ¿qué tipo de profeta estamos enfrentando? Ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Está en la viña de Nabot, ha bajado para tomar posesión de ella. Está diciendo dónde está el rey, a Elías también. Otra vez Elías demuestra ignorancia. Le dirás:
Esto dice el Señor, has asesinado. Voy a decirle, has asesinado. Y encima expropias, te andas robando lo que no es tuyo. Asesino y ratero, le dice a Ahaz. Así dice el Señor. En el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán también la tuya. Amenaza. Entonces, el Dios que lucha contra la injusticia va a castigar al que provoca injusticia. Esos son los primeros atisbos de profecía bíblica que tenemos ante la injusticia. Tienes que pagar lo que hiciste. Y nada más y nada menos que contra el rey. Algunos dirán, mira qué interesante también la profecía bíblica, que Dios metió sobre todo cuñas de justicia contra los poderosos o contra los reyes. No es lucha de profeta exactamente solamente con un grupo de personas, sino parece que la profecía bíblica implica la lucha, pero sobre todo con la máxima autoridad. Al menos así lo estamos descubriendo. El rey, Ahab, es un asesino y un ladrón. Primera de Reyes 21, 18 al 20, 18 y 19. El narrador escribe, ciertamente no hubo nadie que se vendiera como Ahab para ofender al Señor. Lo pone muy mal a este rey, ¿verdad? Sobre los reyes, la película de Troya. Hay reyes, por la película aquí que sí es católica, no es católica en cuanto a su contenido, no tiene nada que ver con la iglesia, pero sí que es una historia muy importante para entender también la Biblia. La Biblia se entiende mejor o cuando se enfrenta a comparaciones como las de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada narra la guerra de Troya, una guerra que acontece en el mundo griego, donde a semejanza bíblica hay algunos personajes que la hacen de profetas, también ahí hay profetas. Odiseo en la Odisea es una especie de profeta también, porque el fenómeno profético está presente en todas las culturas. Y obviamente la guerra de Troya representa la lucha de reyes y se trata de descubrir quién es el que está cometiendo injusticia. Ya que usted decida quién cometió injusticia, si el que está defendiéndose o el que está atacando, ¿sí? Porque esa es parte de las grandes obras y de la historia. Aquí, menos mal que Ahab, perdón, está más o menos fácil saber que él cometió la injusticia, ¿no? Pero en otras ocasiones la historia es más compleja. Porque en el caso de Troya, el que ataca quiere cobrar venganza porque se llevaron a su esposa, ¿sí? Y los que se defienden creen que es justo porque ya la esposa ha elegido casarse con otro, ¿sí me entienden? Aquí más bien el problema de Troya es la cuestión matrimonial. Sí, ahora hay que añadirle eso a las cuestiones de reyes, el matrimonio, que no está tan errado porque la misma Biblia dice que Ahab fue el que más ofendió al Señor, impulsado por su esposa Jezabel. Entonces, esta Jezabel es una mujer terrible, Jezabel. Pero ¿por qué no la después? Pues casi aunque fuera,
no lo es, pero casi aunque fuera ella no le interesa, ella es ambiciosa, es la reina bruja de la Biblia, Jezabel. Entonces, no está tan errado tampoco otra vez. Esas son las situaciones que cuando hay injusticias hay que revisar los matrimonios y finalmente si es posible dar la razón a alguien o no. Esos son donde las grandes obras se complican. Otra obra que trata de todo esto, obviamente, pues es la Divina Comedia. La Divina Comedia es una obra que la cual se compara también mucho a la Biblia, porque son obras que son de un gran nivel y presentan casos muy semejantes de justicia, injusticia, amor, desamor, engaño, ilusión, etcétera. Y también la misma Divina Comedia va a invitar al lector a que considere que es muy difícil a veces aclarar las injusticias. Todo ya está arreglado ya. Ya arreglé. Lo que todos ahorita me pongo a echar un vistazo. Le voy a dar un ratito. Debe funcionar. Pero ahorita checamos, ¿no? Porque esa es la idea, pero vamos a checar ahorita. Para no adelantarme y solucionar algo, espero que sí funcione. Entonces, más o menos aquí, la profecía bíblica nos mete en temas, o sea, es decir, buen punto de preguntar por reyes, porque la profecía bíblica se nota que son los libros de los reyes, obviamente, entonces nos ayuda a situar que una participación del profeta no solo con viudas, viudas que tienen hambre, viudas que se les muere un hijo. La labor del profeta no está solo con los de Baal, una dinámica cultica, sino hay una cuestión de poder. Aquí puede haber Dios guardado silencio, matado a Nabot y no, aquí Dios aprovecha. Fíjense cómo es interesante, tú también lo subrayas, ¿sí creen? Sobre todo desde que he trabajado tus tesis con la relación de textos y pobres. Llama mucho la atención que en ese sentido Dios, digamos, hasta cierto punto es parejo. O sea, Dios ayudó cuando no había aceite y harina. Dios también ayudó cuando luchó con los profetas falsos de Baal. Y también Dios no se queda atrás cuando hay una injusticia. Eso es interesante. O sea, Dios está tomando bajo su cargo campos interesantes. O sea, no deja impune. No deja... Qué interesante porque uno ahí va descubriendo uno si realmente el Dios de la Biblia se ocupa de todos. Que eso podría ser una perspectiva diferente de las otras culturas, que su Dios se ocupe solo de algunos asuntos o de algunas personas, porque eso sí sucede en algunos casos, ¿verdad? Y los griegos por eso mejor prefirieron tener muchos dioses para repartir los encargos. Que este se ocupe de este, que este de este, que es lo más común en el politeísmo. Eh, que cada quien se encargue de alguna cosa, eso es interesante analizarlo. Y Dios de la Biblia lo tiene más complicado porque Él tiene que atender todo, que no puede encargar. Él es el que hace llover, Él es el que resucita al muerto. Eso es lo interesante del monoteísmo. Y también las dificultades para Dios, obviamente, cuando alguien siente que no da respuestas. Si Dios debería de ocuparse, esa es la cuestión que estará siempre presente también. Jesús mismo lo hace en la cruz, más o menos, aunque no sea el salmo completo, pero Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Necesito una respuesta. Esto no es lo normal, esto no es lo que debe de suceder. Nabot no fue salvado. Nabot no es Susana en el libro de Daniel. En Susana le pasa lo mismo, la acusan y Daniel la salva, Nabot no. Nabot es una víctima, casi a la par que Abel. Son víctimas irrecuperables en la Biblia. Entonces tiene uno que detenerse mucho en estos textos porque está de fondo
cómo Dios no es capaz ya de devolver la vida de alguien, pero sí de hacer justicia. Eso también hay que valorarlo en el caso de los profetas. Elías, en este caso, eso es un profeta que está para hacer justicia, pero ya Nabot ya murió. Y ahorita que estamos viendo esta para hacer justicia, pero nos vamos también a cuando por medio de la bibliografía se comienza y se resucitan al hijo, no se trata de allí como una justicia que Dios ve, cuando Dios ve que pues la vida tiene hambre. Sí, Como ya hice perfilando, así que siempre está presente, aunque sea con una injusticia de que una persona, y que manda a profeta, pues a reaccionar eso. Y muere su hijo, y pues una mujer sola, ante Dios, no sé si ese poder y donde aquí en este texto pues, lo podemos ver ya así, sin adorno o muy explícitamente, como ya desde atrás venía bastante la lucha, cuando se les manda personal, digamos, por ejemplo, cuando los profetas de Baal, pues también donde engañan a la gente, es un si leemos todo, pregunta aquí en el aula si es posible leer todo en clave de justicia o injusticia, desde la ayuda a la viuda, eh, desde lo que sucedió con los profetas de Baal. Sí, sí se puede leer, nada más hay que tener cuidado, este, porque en el caso de los esposos, ahí sería ir dando adjetivos, ok. Pero sí, pero no sería tan injusto, hay que decirlo así, o sea, si en este caso su esposo se murió de muerte natural, o sea, aquí nada más hay que considerar entonces, por ejemplo, cuando ya en el texto, cuando al hijo de la ciudad, cuando leí algunos comentarios, y bueno, ya que el texto, Jesús se conmueve ante la situación, algunos comentarios, porque era ese mismo con una injusticia, con una mujer que va a estar sola, o sea, no podría como venir sí, algo. pero, no, sí sé, pero nada más hay que, o sea, decir que estamos interpretando probablemente una situación natural, la estamos pasando a injusticia, nada más es eso. Sí, o sea, nada más, y sí se puede, porque se puede hacer ese tipo de reflexión, porque alguien puede decir, bueno, yo veo un pobre, ¿no? El siguiente paso es ver si no solo estamos enfrentando una realidad, sino una injusticia. Es eso. Jesús ve a una viuda, ahora hay que interpretar si estamos viendo no solo una realidad, sino una injusticia. Es eso, nada más el paso, que puede ser también bíblico, este,
Parece que vamos bien, entonces. A ver ahorita. Como ir diferenciando, sí. Cuando algo es una realidad y el siguiente paso pensar si esa realidad es injusta. Y ahí se puede hacer esa lectura, es válida. Es leer con, incluso se aplica en los métodos que se han utilizado para la pastoral, ver, juzgar y actuar. Ver para ver si eso que se ve es una realidad o se va a juzgar de otra manera, no solo como realidad, sino injusticia. Y entonces ahí se puede juzgar y dar los motivos necesarios. Digo esto para tener todo así completo porque hay quien también va a decir que al último el que tiene en esta situación a la viuda es que no ha llovido. Y no ha llovido porque Dios dijo que y Elías dijeron que no iba a llover. Entonces ahí otra vez estamos tocando otro punto. Si, injusticias generadas por la falta de algo que Dios debería hacer. Eso es interesante también, ¿no? Y sigue siendo actual, porque si no llueve es pensar y decir, surge la pregunta, ¿por qué Dios no manda la lluvia? Sí. Y entonces empezamos a hacer preguntas, ¿no? Y dando respuestas, ¿no? Hipótesis. ¿Sí? ¿Qué injusticias se pueden generar ante la falta de lluvia, ¿no? O sea, la idea es así como vislumbrar más en conjunto, pero yo creo que ayuda mucho para... Aquí Ahaz no tiene para dónde hacerse porque mataron a Nabot, ¿verdad? Es algo evidente que su mal ha provocado una situación de injusticia, ¿no? Por la cual debe pagar, ¿no? Es la injusticia más clara, digamos, más evidente, y las otras, este, las podemos ir también metiendo, como usted dice, para considerar el milagro de la harina y el aceite como una solución de Dios a una injusticia, ¿no? Lo que los profetas mentirosos de Baal también que por engañar están en un mundo de injusticia. Sí se puede también leer. Pero le digo, habría otras posibilidades de defensa de ellos porque puede otro que digan que ellos son los primeros engañados, ¿no? Que creen que es ese, que Baal es el Dios verdadero. O sea, considerar que ellos mismos viven en el engaño y no tienen otra cosa más que transmitir el engaño. Como la incapacidad de reaccionar, como si ustedes venden productos, ustedes creen que son buenos, pero en realidad los productos no sirven, pero como ustedes también los han, y creen que funciona, ¿verdad? También está esa dinámica, pero bien, bien, o sea, la idea es tener categorías de análisis dentro de la iglesia, y esto ya es más práctico, dentro de la iglesia hay varias formas de juzgar, y por eso dentro de la iglesia misma católica a veces es difícil ponernos de acuerdo. Y hay ocasiones en que un método debemos de aceptarlo y en cada elección alguien pierde, eso es indudable. Cuando alguien da una lectura a algo, y esa lectura se presenta ya como definitiva o hasta cierto que hay que aceptar, pues la mayoría de veces tenemos que aceptarla aunque no estemos de acuerdo, ¿sí? Pero puede haber ocasiones en la iglesia o en las situaciones de la iglesia en las que se acentúa más una perspectiva, ¿no? Y también sobre esa perspectiva podemos ir. Pienso de las que hace poco, pues, o de las que también se presentaron con gran fortaleza, por ejemplo, la teología de la liberación, donde los ojos eran siempre normalmente críticos de una realidad que esa realidad era, pero por injusticias, ¿no? O sea, sistemáticamente la lectura habría que buscarla en las injusticias, ¿no? El pobre no era pobre solo por ser pobre, sino porque lo tenían pobre, ¿no? Y hay que erradicar y descubrir qué es lo que está pasando e invita a solucionar las cosas, no cabe duda. O sea, cada juicio tiene sus consecuencias porque invita a algo, a dejar de hacer algo o a hacer algo.
Por ejemplo, aquí Elías, pues Dios le dice con claridad lo que pasó, Elías vaya y aclara que tiene que pagar a Ahaz, ¿no? O sea, es un juicio, el mismo Dios organiza el juicio. Los perros van a lamer la sangre en el mismo lugar en que tú mataste a Nabot. Lo primero que era más importante de la metodología de la teología de la liberación, que se inspira mucho en los profetas, por cierto, y aparte Sicrist también lo dice mucho, que él le toca vivir una época en la que la iglesia está hablando de la opción preferencial de los pobres, porque Sicrist le toca estar en ese momento y en ese tiempo, es ir del lado de que los pobres están pobres porque hay injusticias. Y ahora lo primero que hay que es hacerlo ver, que la pobreza no es un estado natural, ¿verdad? Que no es lo que debería de ser, que hay situaciones que no se han corregido y que por eso están generando pobreza. Luego, las soluciones, esas son más complicadas. Pero sí que surgieron y surgen, ¿no? De hecho, lo que está de núcleo de la teología de la liberación se sigue haciendo, o sea, es descubrir que la pobreza tiene más dinamismos. Es decir, hay más opciones, más actividades que se pueden realizar que las que no hacemos. Por ejemplo, si alguien dice, es que yo creo que tú puedes mejorar tu situación si aprendes a leer y a escribir, pues ya hay un camino, ¿no? Se cree que estás pobre porque no has aprendido a leer y a escribir. Ya se hizo esa hipótesis. Vamos a ver si realmente con mayor alfabetización, ¿sí? Eso se pretende, es un camino, ¿no? Y la teología de liberación, ¿cómo Ahaz se enfrentaría a Ahaz cuando se topara con alguien que diga, usted no me va a enseñar a leer y a escribir a nadie y se me va alargando de aquí? Es donde ya alguien interviene para que algo que pudiera provocar una mejor condición de vida no lo permite. Es decir, Ahab representa el comienzo en la Biblia de alguien que quiere ser el potentado, el que domine a costa de lo que él quiera, de lo que él quiera hacer, lo único, y someter a todos los demás, que ese es Nabot, ¿verdad? Y entonces aquí, fíjense, por eso, muy buenas preguntas que hacen, porque buena parte de la profecía está implicada en eso, en la lucha contra la injusticia. Y vamos, ya, que son temas de la próxima clase, que vamos acercándonos a los profetas escritores. Buena parte de lo que los profetas escriben, lo escriben contra los que provocan injusticia. O sea, va a haber muchos Ahab ya. Y los profetas poco a poco van a ir introduciendo más destinatarios. Ya no solo van a ser los reyes, sino probablemente, aquí siempre hay que estar ajustando los ricos, donde hay una sospecha que si alguien es rico es porque se lo ha robado a los pobres. Corrupción, hay muchas categorías ya que se van van entrando en la profecía. Pues que ahí es donde tenemos, dicen aquí en clase, si el rico no va a ser necesariamente negativo. Para algunos profetas sí. Y es donde uno tiene que ir analizando los textos bíblicos. Pero es que
Es una manera de leer la realidad, ¿sí? Es una manera de leer la realidad. No, incompleta la visión, pero es una visión que es su forma de ver. O sea, no es solo cuestión bíblica ni de los profetas, muchos grupos, mucha gente trabaja con esa misma visión, pues, donde la figura del rico no es el modelo, no es la propuesta. Es una palabra que no hay que mencionar, sino hay que mencionar pobre. Tiene usted que analizar hasta qué punto después el discurso de Jesús se asemeja o no al de los profetas. ¿Verdad? O sea, son buenas, y los profetas siempre nos ponen mucho a pensar y vamos a tener que elegir, ese es el dinamismo de una teología de los profetas, qué profeta puede ser más útil para determinada situación y en determinado momento, ¿verdad? Eso es lo interesante. O sea, ahorita yo puse cómo Elías nos puede servir, ¿no? ¿En qué sentido, verdad? ¿Qué refleja de Dios, no, Elías? Y luego usted se puede preguntar también, después va a decir usted, Jonás, ¿verdad? ¿De qué nos puede servir, verdad? Es otro estilo, ¿no? Él, por ejemplo, Jonás con su predicación pone al rey de Nínive a hacer penitencia, ¿no? Entonces, estamos ante un registro totalmente diferente. Ándele, entonces es donde ahí se va a dar cuenta que hay profetas quizá con una visión más sesgada, más chica de la realidad o pero es que es normal y Dios se vale de todo, de diferentes perspectivas, ¿no? Y va a encontrar siempre gente así, va a decir, no, pues sí, Adriana, pues tú nomás te la vives en el centro, va. Date una vuelta para acá. Obvio, pues alguien platica solo del centro. Normal. Sí, nomás para ir a saber. Date una vuelta, va. Sí, tiene razón. O sea, que es donde aquí entra, por eso un profeta está en un lado y otro profeta está en otro. Y acá puede haber profetas que vean ricos, que cuadra, que parece que componen bien el pasaje, el paisaje, y luego acá, para acá no. De repente puras casas chiquitas, 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 y una grandota, chiquita, 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 chiquita. Dice uno, el profeta va a decir, ¿qué? A ver, a ver, a ver, ¿verdad? Si algo rompe el paisaje, es lo que les digo ahí. Entonces, cada profeta nos puede. Vamos a ver después con Isaías. Isaías se ve que es más calmado con los reyes, hasta cierto punto, hasta cierta amistad con Ezequías. Es posible un tipo de profeta más consejero del rey. Hay muchos tipos de profetismo, es lo que estamos descubriendo. Pero al menos con Elías nos vamos dando idea de las pistas fundamentales. Yo tengo que fijarme, este profeta que hace milagros, este profeta que lucha contra otros falsos profetas, también los hay. Y Jeremías, por ejemplo, es uno de ellos. Lucha tras lucha con otros profetas. Este profeta lucha contra la injusticia. ¿Qué injusticia? Se hace uno minucioso, lucha contra tal injusticia. Este es con lo de Nabot, que tenía su viña al lado del palacio del rey y se la quitaron. Ándale, eso es lo interesante aquí. Y así uno puede decir, a ver, no, ¿dónde estamos? ¿De qué está hablando usted, oiga? No, yo estoy hablando del centro. Ah, bueno, perfecto. Más o menos estamos. ¿Usted de dónde está hablando? No, pues estoy hablando de allá. ¿De dónde está hablando, no? Eso es lo interesante y eso es lo importante en la iglesia, que ahí sí hay muchos profetas, muchos profetismos, sí, pero vamos a los contextos.
Más o menos, Adriana. Sí. Sí. O sea, no hay problema con que usted analice cada categoría. Bueno, ricos es necesario malos, ser rey es necesariamente malo, no, pero en ciertos contextos son categorías que no forman parte de lo que los profetas quieren, por lo que están luchando. Y pueden llegar al grado de que efectivamente, si alguien, puede haber profetas que escuchen que alguien es rey, automáticamente se convierte en su enemigo, por el contexto en el que vive, en el contexto en el que vive. O alguien que sin conocer ni primeras a segundas ni nada, que diga que es rico, ya le cae mal a otro automáticamente, nomás por ser rico. Ya es una mirada que puede tener un profeta así, hay que descubrir con qué intención, qué gana con eso, ¿sí? Jeremías, vamos a ver ahí problemas, no, él no tiene solo problemas con los reyes, quizá no tiene solo con los ricos, Jeremías tiene problemas hasta con el culto, Jeremías. Él el culto no lo ve bien. Y como vamos a ver ya cuando se vea Jeremías, quién sabe cómo nos iría, ¿no? Si Jeremías estuviera en las puertas de los templos, porque es lo que diría, bola de hipócritas, ¿a qué viene? A rezar, ¿qué? Que eso es lo que está en el capítulo 7 de Jeremías. Jeremías trae metido a esa gente que va al templo a hacer sacrificios, la trae. Y no es que diga, voy a ver quién viene con mala intención, no, a todo, dice, todo el que va entrando en el templo. Porque esa es su visión, ese es su trabajo, criticar un punto para que se engrandezca la crítica, ¿no? Tiene un impacto diferente. Muy bien. Ok, no sé si hay cualquier cosa también que se diga de forma virtual o algo, también en el WhatsApp con confianza, qué cosas nos comunicamos. Continuamos el próximo sábado, si los profetas nos permiten, porque son muy bárbaros.